Mientras yo trabajaba en otro país para poder pagar el tratamiento de mi madre, mi tía y mis primos ya se habían repartido su herencia como si yo nunca hubiera existido. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias de familia, herencias y justicia inesperada, quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Me llamo Paola Medina y durante los últimos 3 años viví en Canadá, trabajando como enfermera para poder enviar dinero a mi madre, quien luchaba contra un cáncer que consumía poco a poco sus fuerzas. Mi tía Gloria, hermana de mi madre, se quedó en México cuidándola, según ella misma repetía cada vez que hablábamos por teléfono. Mis primos Renata y Julián vivían a unas cuadras de la casa de mi madre. Yo les agradecía constantemente por estar pendientes, sin saber que en realidad apenas la visitaban. Cuando mi madre falleció hace un mes, no pude llegar a tiempo al funeral por problemas con mi vuelo. Mi tía me aseguró que se encargaría de todo, que no me preocupara por nada. Nunca imaginé cuánto significaban realmente esas palabras. Aterricé en México 4 días después del funeral, agotada por el vuelo y destrozada por no haber podido despedirme de mi madre en persona. Mi tía Gloria me recibió en el aeropuerto con un abrazo que en ese momento sentí sincero. «Todo está bien, Paola. Ya nos encargamos de organizar sus cosas», me dijo mientras conducía hacia la casa de mi madre. Cuando llegamos noté algo extraño. Faltaban muebles. La sala se veía distinta, más vacía. Renata se llevó algunas cosas que a tu mamá le gustaba que ella tuviera, explicó mi tía, restándole importancia. Ya sabes, cosas sentimentales. No pregunté más. Estaba demasiado cansada, demasiado triste para cuestionar detalles en ese momento. Los días siguientes mi tía se mostraba extrañamente ocupada, siempre con llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Julián, mi primo, evitaba mirarme directamente a los ojos. Una tarde, mientras revisaba papeles de mi madre en su escritorio, encontré una carpeta con documentos del banco que no reconocía, fechados apenas 2 semanas después de su fallecimiento. Sentí un nudo en el estómago. Cuando le pregunté a mi tía al respecto, su expresión cambió por completo. Paola, teníamos que resolver algunos asuntos legales mientras tú no estabas, alguien tenía que hacerse cargo. Su tono, calculado y evasivo, me dijo que algo mucho más grande de lo que imaginaba estaba a punto de salir a la luz. Esa misma noche decidí llamar al notario que mi madre siempre mencionaba, el licenciado Fabián Rosales, quien había manejado sus asuntos legales durante años. Cuando le expliqué la situación, su voz se tensó de inmediato. Señorita Medina, necesito que venga a mi oficina mañana mismo. Hay algo que debe saber urgentemente. Al día siguiente llegué temprano a la notaría. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar ahí también a mi tía Gloria, Renata y Julián, sentados con expresiones tensas, como si ya supieran a qué había venido? «Qué bueno que decidiste venir, Paola», dijo mi tía, con una sonrisa forzada. Ya casi terminábamos de resolver todo. El licenciado Rosales entró con una carpeta gruesa bajo el brazo, y su expresión era completamente seria. Antes de continuar con cualquier trámite adicional, necesito aclarar algo importante frente a todos ustedes. Mi tía se removió incómoda en su silla. Su hermana, la señora Elena Medina, dejó un testamento registrado hace 5 años, actualizado hace apenas 8 meses. Renata y Julián intercambiaron una mirada nerviosa. Y en ese testamento, continuó el licenciado, mirándome directamente a mí, hay solamente un nombre autorizado para heredar la totalidad de sus bienes. Mi tía se puso pálida. Y en ese instante entendí que lo que había firmado esos últimos días, sin mi conocimiento, apenas era la punta de un problema mucho más grande. Solamente Paola Medina figura como heredera universal en este testamento, dijo el licenciado Rosales, mostrando el documento sellado y firmado. Su madre fue muy clara al respecto. Mi tía se levantó de golpe. Eso no puede ser correcto. Yo estuve cuidándola todos estos años, mientras Paola estaba trabajando en otro país. El licenciado levantó una mano, pidiendo calma. Comprendo su posición, señora, pero el testamento es legalmente válido, y fue registrado ante mí personalmente por la señora Elena. Sentí que las piezas empezaban a encajar. Los muebles faltantes. Los documentos extraños. Las llamadas que mi tía cortaba abruptamente.
Además, agregó el licenciado, sacando otra carpeta, encontré movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la señora Elena, realizados apenas días después de su fallecimiento, antes de que se procediera legalmente con la sucesión. Renata bajó la mirada. Julián se quedó completamente inmóvil. Transferencias, venta de algunos bienes muebles sin autorización, y un intento de registrar una propiedad a nombre de terceros. Mi tía intentó justificarse, pero su voz temblaba demasiado como para sonar convincente. Solamente queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden antes de que Paola llegara. El licenciado Rosales la interrumpió con una calma que dejaba claro que no había espacio para excusas. Señora Gloria, te describe legalmente se llama apropiación indebida de bienes ajenos, y tiene consecuencias serias. Miré a mi tía, mi prima y mi primo, entendiendo que la decisión sobre qué hacer a continuación estaba completamente en mis manos. Puedo proceder legalmente contra ustedes ahora mismo, dijo el licenciado Rosales, mirándome. Con las pruebas que tenemos, un juez fallaría claramente a tu favor, Paola. Mi tía comenzó a llorar, alternando entre disculpas y justificaciones que ya no lograban convencerme de nada. Por favor, Paola, solo pensábamos en la familia, en que las cosas se quedaran cerca, contigo tan lejos. Renata, por primera vez desde que llegué, habló con la voz quebrada. Prima, perdón, no debimos hacerlo así. Mamá nos convenció de que era lo correcto, que tú de todas formas ibas a regresarte a Canadá. Sentí una mezcla de rabia y tristeza profunda. Podía denunciarlos, exponerlos legalmente y recuperar cada peso y cada objeto que se habían llevado sin mi consentimiento. Pero pensé en mi madre, en cómo ella siempre buscaba mantener unida a la familia, incluso en los momentos más difíciles. Respiré profundamente y miré directamente a mi tía. Tienen dos opciones, dije con una calma que ni yo esperaba tener en ese momento. Devuelven cada objeto, cada peso transferido, documentado legalmente ante el licenciado Rosales. O él procede con la denuncia formal esta misma tarde. El silencio en esa oficina se sintió eterno. Y por primera vez, fue mi tía quien tuvo que esperar mi decisión, en lugar de decidir por mí. Mi tía, después de varios segundos, asintió con la cabeza derrotada. Devolveremos todo, Paola. Lo prometo. El licenciado Rosales preparó los documentos necesarios esa misma semana. Cada mueble regresó a su lugar, cada peso transferido fue devuelto con comprobantes oficiales, y mi tía firmó un acuerdo legal renunciando a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de mi madre. Han pasado 8 meses desde ese día. Decidí quedarme en México, al menos por un tiempo, para poner en orden la casa de mi madre y procesar todo con calma. Mi relación con mi tía Gloria sigue siendo distante aunque cordial. Julián prácticamente desapareció de mi vida después de aquello. Renata, en cambio, ha intentado acercarse poco a poco. Empezamos a hablar de nuevo hace unos meses, con cautela, reconstruyendo algo que quizás nunca vuelva a ser exactamente igual, pero que al menos es honesto. A veces entro a la habitación de mi madre y encuentro pequeños objetos que ella guardaba con tanto cariño, fotografías, cartas, recuerdos de toda una vida. Entiendo ahora que la verdadera herencia que me dejó no fueron solo esos bienes materiales, sino la fuerza para defender lo correcto, incluso cuando quienes debían protegerme decidieron aprovecharse de mi ausencia. Mi madre confió en mí hasta el final. Y yo, a pesar de todo, decidí no dejar que el rencor definiera lo que quedaba de nuestra familia. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que hice bien en darles una oportunidad para reparar el daño, o los habrías denunciado sin dudarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Claqueta.